Entramos en nuestro segmento El Visitante. Vamos a conversar ahora con Karina Barriga. Ella estudia un MBA en Industrias del Deporte. Se encuentra en Inglaterra. Es una migrante ecuatoriana. Está pasando su confinamiento, su aislamiento, los protocolos del COVID-19 en el exterior. Así que nos va a contar parte de su experiencia, lo que sucede en Inglaterra. Entiendo que estás en Liverpool, Karina. ¿Cómo está tu situación? ¿Dónde estás básicamente ahora? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Sí, estoy viviendo aquí en Liverpool, ahorita estoy aquí en mi casa. Como tú bien dices, las medidas de confinamiento son severas en Europa. Aquí en Inglaterra únicamente se puede salir de la casa para ir al supermercado, para ir a la farmacia y aparte una vez al día se puede salir a caminar o a correr, pero básicamente el mensaje del gobierno es que hay que protegerse y mantenerse en casa. ¿Cómo está Liverpool particularmente? Europa es muy grande, Inglaterra también tiene sus propias particularidades. Liverpool, la ciudad, este puerto tan importante del país, ¿cómo ha sido golpeado por el virus? Bueno, la verdad es que en Liverpool no se ve tantos casos como en el sur de Inglaterra. El foco más grande de contagio aquí es Londres y la segunda ciudad es Birmingham, en el área de los Midlands, en la mitad del país. Aquí en Liverpool se vive un poco más normalmente, es una ciudad pequeña, se ve a gente en los parques con su familia, tratando de, bueno, de mantenerse en una rutina más o menos normal, con mucho distanciamiento social, sí, pero al ser una ciudad pequeña se ha visto menos afectada que otras más grandes en Europa. Tú eres un especialista en deporte, en fútbol, más que cualquiera de nosotros, así que voy a preguntarte estas cosas con absoluta libertad. Me imagino que tú tendrás mayor conocimiento. Nosotros leímos desde acá de que hay una incomodidad en Liverpool, particularmente por el famoso partido contra el Atlético de Madrid, el partido de la Champions League, en donde fueron más de 4.000 españoles, ya cuando se había decretado una emergencia sanitaria, particularmente en Madrid. ¿Qué pasó? ¿Cómo está este tema evolucionando allá? Bueno, básicamente, como tú bien dices, hay una discusión de cómo el fútbol jugó una parte importante en la propagación del coronavirus en Europa, no solo en Inglaterra. Vimos lo mismo en Italia. Se jugó un partido entre el Valencia y el Atalanta en febrero, cuando la situación ya estaba muy grave en Milán y muchísimos españoles viajaron a Italia, regresaron a su país y ahí se detectaron muchos casos. El primer caso confirmado fue de un periodista de Valencia que fue a cubrir el partido. Después se informó que muchos otros hinchas tenían el virus y varios jugadores y varios miembros del cuerpo técnico de Valencia también dieron positivo. Así que ya desde mediados de febrero se hablaba de que este tipo de partidos bueno, habían contribuido a la propagación del virus. En España y en Italia después se jugaron varios partidos sin público. Aquí en Inglaterra nunca llegamos a jugar sin público. Como tú bien dices, vino el Atlético de Madrid el 9 de marzo. Ese fue el último partido oficial que se jugó en Inglaterra y la situación aquí aún no era considerada de mucha gravedad. Ese quizás fue un error del gobierno, de las autoridades deportivas, no darse cuenta de la emergencia y no prever que esto iba a traer bueno, muchos contagios y muchos problemas. Entonces sí se habla de eso, no hay tanto debate acerca de qué medidas se van a tomar, porque bueno, es algo que quedó en el pasado, pero sí, si tú me preguntas mi opinión, es un partido que no se debió haber llevado a cabo. Aquí en Inglaterra debimos haber aprendido de lo que pasó entre los hinchas italianos y los hinchas españoles y prevenir que eso pase aquí en Liverpool. Sin duda, en Italia hubo un Bérgamo-Milán y lo que sucedió en Bérgamo fue catastrófico y justamente se habla de que ese partido también jugó un rol probablemente decisivo en la propagación desde Milán hasta Bérgamo, una cosa espeluznante porque finalmente Milán es una ciudad grande, Bérgamo no tenía las condiciones para
confrontar el virus de una manera tan eficiente. Por eso la cantidad de bajas que hubo en esa ciudad. Pero finalmente en Liverpool no se encendieron estas alarmas, porque caso contrario este partido hubiera sido considerado como una tragedia. Así es, así es. La cuestión que hay que considerar es que el gobierno inglés tuvo una reacción mucho más demorada a la crisis del coronavirus que los gobiernos en Italia, en Francia, en España, en Alemania. Aquí entramos en cuarentena el 23 de marzo, mientras que en Italia y en España ya llevaban una semana tal vez o hasta más en cuarentena. Así que fue de la mano la reacción del fútbol y la reacción del gobierno. ¿Querías venir? ¿Podías venir? ¿Estaba contemplado que tú regreses al país sabiendo el tiempo que iba a llevar esto o no estuvo en tus planes el retorno? La verdad es que yo, desde que me enteré de la situación, consideré que la mejor opción para mí era quedarme aquí en Inglaterra. Yo sé que viajar en este momento es muy complicado, incluso si yo hubiera podido regresar a Ecuador o regresar a Estados Unidos, que es donde vivía antes de venir a Liverpool, sabía que volver a Europa iba a ser muy complicado. Y bueno, al estar en medio de este curso, trabajando en diferentes proyectos, con varios objetivos para mi carrera, pensé que lo más adecuado era quedarse aquí. Conversamos con Karina Barriga, ella nos recibe desde su casa en Liverpool, estudia un MBA en Industrias del Fútbol, en uno de los países más desarrollados en este campo. Vale decir que ahí mismo se inventó el fútbol como hoy lo conocemos, así que nos llevan varias décadas adelante. ¿Es así? Me imagino que lo constatarás en tu día a día, en tus clases, en tus prácticas. Sí, totalmente, totalmente. Nuestro programa es muy global. Tenemos estudiantes de muchísimas partes del mundo y todos contribuyen con experiencias en sus países, en sus ligas, con sus equipos, pero también hay un gran enfoque en el fútbol europeo y particularmente en el fútbol inglés. Y cuando se habla de la Premier League, a mí no me queda duda que es la liga más exitosa del mundo, es la liga donde hay más dinero, la liga más competitiva y realmente el fútbol en general es un negocio que tiene todavía tiempo para crecer y hay ciertas cosas que podemos mejorar, pero ciertamente aquí la profesionalización de la industria está muchísimo más avanzada que en otros lugares. Yo coincido contigo. Inglaterra es más liga que España. Pese a que los ecuatorianos hemos visto en España el reflejo para aplicar a nuestra realidad, pero creo que la competitividad, la exhibición que hay en Inglaterra, la alternabilidad de campeones, la cantidad de equipos que disputan los primeros lugares, lo hace más atractiva. No son dos, no es Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, y así llevamos décadas. Creo que eso ha sido muy nocivo para el fútbol español, con excepción del Real Madrid y del Barcelona, pero nos quedan 18 más, si no decir 38 equipos más que la sufren, que no están sintonizados con esa situación. Inglaterra tiene una cantidad de equipos que incluso hasta los pequeños, los insignificantes terminan por ganarte títulos, como sucedió con Leicester, ¿no? Es verdad, es verdad. Y yo entiendo lo que sucede en Ecuador muchas veces porque son las ligas que uno crece viendo, las que uno admira. Yo crecí viendo la Serie A, era muy fan del AC Milan de Kaká, de Shevchenko, y también veía la Liga y veía los Galácticos, y obviamente uno cree que eso es, bueno, lo más inalcanzable, y la Liga Europea y la Serie A mí me encantan, las veo muy seguido, pero como tú bien dices, la competitividad no es la misma. Aquí en Inglaterra la manera en que se distribuye el dinero a los equipos, sí, es abismal entre, qué sé yo, el Liverpool, el Manchester City, con los equipos de abajo en la tabla, pero aún así estos equipos tienen la posibilidad de no solo sobrevivir, sino de contratar buenos jugadores, y eso les permite ser más competitivos, y como tú dices, de vez en cuando hay un equipo que está utilizando muy bien
los números, haciendo análisis cuando están contratando nuevos jugadores, sacan a juveniles muy, muy talentosos como el Leicester y de repente sorprenden a los gigantes. Y eso para mí es la esencia del fútbol. ¿Qué tan complicado y cuánto nos cuesta ir a ver al Liverpool en un buen partido, ¿no? En este último Liverpool Atlético de Madrid, que afortunadamente no te fuiste, o en algún Liverpool Manchester, Chelsea. ¿Qué tan complicado y cuánto le cuesta a un ser humano de a pie? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sabes que en cuanto a los precios aquí en Anfield, más o menos 50, entre 50 y 60 libras esterlinas, lo cual a nivel de fútbol europeo se podría decir que es alto comparado con Italia. Yo no sé cuánto cuesta ir al fútbol en España, pero es un precio que mucha gente está dispuesta a pagar por verle a Liverpool. Por ejemplo, el partido entre el Liverpool y el Everton, que es el clásico de aquí, el Merseyside Derby de dos equipos de Liverpool. Yo fui a ese partido, me costó 50 libras. La cuestión es que conseguir entradas es muy complicado. Muchas personas tienen pases para todo el campeonato y aparte de ello, los boletos los venden en cuanto a tu historial de compra. Entonces, si es que tú llegas a Liverpool hoy, como yo, y es la primera vez que quieres ir al estadio, es muy difícil conseguir entradas. Lo que ellos te tratan de vender son entradas de hospitalidad, lo cual incluye una comida, incluye bebidas, incluye un asiento tal vez un poco mejor que lo que conseguirías en la boletería, pero eso realmente es muy caro, eso realmente unas 200, 300 libras dependiendo del partido. Así que la única gente que realmente paga eso son los turistas que vienen a la ciudad únicamente para ir al estadio. Tú debes estar más familiarizada con ese cambio. 50 libras esterlinas, ¿lo contamos en cuántos dólares? Más o menos, ahorita está bueno el cambio para los dólares, unas 60 dólares, 65 dólares. Está emparentado con el euro, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, un poquito más fuerte que el euro. ¿Cómo se defiende el fútbol inglés o cómo defender al fútbol inglés, que si bien es una liga muy competitiva, la distribución de los recursos es mucho más razonable, pero una de las acusaciones más fuertes es los escasos controles a los capitales, ¿no? Que incluso han apuntado a que capitales estadounidenses, chinos, árabes, han llegado incluso a no ser justificados, a convertir al fútbol en un, inglés en un lavadero, han puesto entre comillas varios analistas. ¿Se puede defender de esta, no sé, de estos adjetivos? Sí, la verdad es que ahora existen reglas tanto a nivel de la liga inglesa como a nivel de la UEFA en Europa para controlar la cantidad de dinero que los equipos pueden gastar. Y básicamente la manera en que lo regulan es que los equipos no pueden perder más de cierta cantidad de dinero cada 3 temporadas. Entonces, de esa manera se trata de impedir que vengan dueños con un capital enorme y que inviertan y no sean exitosos y traten a su equipo no como un negocio, sino simplemente como un hobby donde ellos van a invertir hasta tener el mejor equipo. En la UEFA te permite perder 110 millones de euros en 3 temporadas, es decir, qué sé yo, más o menos 35 cada año. La Premier League permite perder, me parece que 30 millones en 3 temporadas, así que de esa manera se está tratando de controlar, pero lastimosamente estas son reglas que se pueden evadir. Los equipos tienen contadores muy buenos, tienen soluciones muy creativas para hacer creer que están generando más ingresos de los que están generando. Una cuestión que se ha escuchado últimamente es acerca de equipos que ponen su estadio a la venta y lo compra el mismo dueño. Y luego dicen, ok, 60 millones tengo de ingreso este año por la venta del estadio, cuando realmente el estadio aún les pertenece, solo que a nombre de otra corporación. Así que eso por el momento es muy controversial y se está tratando de estudiar cómo estas reglas pueden ser aplicadas de una manera más justa.
Karina Barriga trabaja y estudia el tema de las industrias del fútbol, las industrias del deporte. Saludos a Pablo Kinga desde Londres. Saludos a Manuel Germán Narváez desde el Oriente Ecuatoriano y desde Chile, Mario Mendoza. Son algunos mensajes. Yo estoy viendo la entrevista también en Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre esta industria del fútbol inglés, que es un deporte poderosísimo, a la industria del fútbol estadounidense, que si bien no es tan fuerte a nivel de Major League Soccer, pero es la cúspide de las industrias del entretenimiento? En cambio, Estados Unidos, pudiste trabajar en la Major League Soccer, ahora estás en Liverpool. ¿Qué ha cambiado? Bueno, básicamente lo que yo te cuento es que Major League Soccer es una liga sumamente profesional, muy, muy bien manejada en cuanto a marketing, publicidad, relaciones públicas. La liga se maneja a la par que cualquier otra liga deportiva en Estados Unidos, igual que la NBA, igual que la NFL. Hay menos dinero, obviamente, involucrado, pero el nivel en el que ellos se manejan es excelente. En los últimos 5 o 10 años ha habido un crecimiento muy grande. Lo que todavía falta, en mi opinión y en mi experiencia trabajando aquí y allá, es la competitividad. Al no haber relegación ni promoción entre ligas, a veces eso evita que los equipos realmente se enfoquen en ganar todos los partidos. Aquí, si es que tienes una mala racha de 3, 5, 8 partidos, puedes estar en alto riesgo de perder la categoría. Y eso realmente ayuda a la competitividad de las ligas europeas. En Estados Unidos eso no existe, entonces eso impide que haya esa competitividad. Y aparte, la cuestión es los sueldos un poco. Allá hay lo que se llaman los salary caps, que los jugadores solo pueden ganar cierta cantidad de dinero, y eso impide que se atraiga mucho talento. Obviamente tienen sus jugadores franquicia, como fue David Beckham, el primero, como es ahora Javier Chicharito Hernández. Ellos obviamente pueden ganar sueldos mucho mayores que otros jugadores, pero se está hablando de tratar de armar equipos más competitivos, no alrededor de solo un jugador, sino tal vez armar un equipo con que haya menos estrellas, pero más jugadores con buena experiencia. Y eso ya, en la opinión de muchos expertos del fútbol en Europa, eso es una de las cosas que Major League Soccer podría cambiar para mejorar su nivel. Aquí en Europa hay mucho más dinero en la industria. Como tú conoces el mercado de los transfers, se oyen unos números, pero increíbles, y obviamente los sueldos se oían totalmente. Los sueldos que ganan los jugadores son estrafalarios hasta cierto nivel, así que si es que ellos van a ganar eso aquí, realmente no van a considerar irse a jugar a Estados Unidos. Dicen los expertos, le ponían un calificativo también al fútbol de Estados Unidos. Es la liga de fútbol más socialista del mundo, ¿no? Porque claro, te regulan todo, tienes un techo y no puedes gastar más de ese techo, con excepción de 1, 2 o hasta 3 jugadores, creo que por equipo, que pueden rebasar el límite del gasto. ¿Para qué? Para que todos puedan tener iguales condiciones de competencia y por supuesto de ganar la liga. Es increíble, ¿no?, que en Estados Unidos particularmente esto suceda, tantos controles en una misma liga de fútbol para que haya equidad en la competencia. Así es una cuestión interesante, definitivamente. Y una cuestión que se habla también mucho es sobre el desarrollo de jugadores. Entonces, en Estados Unidos existen varias academias de los que salen jugadores muy talentosos, pero lo que pasa es que el talento, los jugadores más talentosos son reclutados por equipos europeos, como pasó con la estrella de Estados Unidos ahora, que se llama Christian Pulisic. Él es de Pensilvania, pero él se entrenó desde muy, muy joven con la Academia de Dortmund en Alemania. Así que hay todavía esa dificultad de, bueno, tenemos grandes jugadores, tal vez en menos escala que otros países, pero si se están yendo a desarrollar en Europa, lo más probable es que van a hacer carrera allá en Europa.
Te voy a hacer la pregunta que probablemente te la han hecho varias veces tus familiares y tus amigos. ¿Por qué estudiar industrias del fútbol? ¿Por qué prepararse en esta carrera, en estas ciencias? Eh, si eres ecuatoriana, quieres regresar al país, tienes pendiente algunos proyectos en Ecuador, tu futuro va a estar en el exterior. Bueno, primero la segunda pregunta. Yo realmente creo que mi futuro inmediato está trabajando en Europa. Realmente pienso que si es que quiero ganar muy buena experiencia, debo hacerlo en este continente, que es donde el fútbol está más desarrollado. Sería un Claro. sueño para mí trabajar para la selección del Ecuador en el futuro, pero yo siento que aún me falta muchísimo para prepararme para llegar a esa instancia. La razón por la que yo decidí estudiar fútbol, primero porque ha sido mi pasión toda mi vida, pero también porque yo creo que el fútbol es un fenómeno muy, muy poderoso que une a la gente, que ayuda a un poco a nivelar las diferencias. Si es que a ti te gusta el fútbol, si es que tú entiendes del fútbol, no importa tu edad, no importa de qué país eres, no importa si tienes dinero o no, realmente vas a conseguir tener algo en común con otras personas. Aparte de todo, yo crecí siguiendo a la selección mucho, siguiendo a nuestros jugadores en el exterior, y yo muchas veces vi a grandes jugadores venir acá a Europa y realmente tener un poco de dificultad adaptándose a la situación, tal vez la cultura, el idioma, el clima no eran ideales, y yo siempre pensé que había, bueno, una dificultad ahí y que yo quisiera trabajar en esa área. Yo soy muy creyente de que todo jugador talentoso debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, de competir en las mejores ligas del mundo si es que tiene el talento para hacerlo. Y yo pienso que en Europa hay muchísimos jugadores internacionales que tienen muy buenas oportunidades y hay otros que no tanto. Así que yo quisiera trabajar en esa área, yo quisiera ver cómo puedo tener un impacto positivo en esa adaptación y básicamente promover la idea de que desde afuera los hinchas muchas veces tienen la idea de que los jugadores ganan mucho dinero y son estrellas y su vida es perfecta, pero la verdad es que antes de eso son seres humanos, tienen sentimientos, tienen problemas, necesitan apoyo, necesitan educación y yo creo que esa es un campo en el que hay muchas oportunidades para mejorar y yo quisiera realmente enfocarme en eso en mi carrera. Te preguntan mucho de Ecuador, en Inglaterra, en Liverpool, lo conocen al país, lo tienen referenciado. No sé si por el banano, el camarón, el fútbol. ¿Cuál es la carta de presentación, las credenciales con las que llegaste como ecuatoriana a Inglaterra? Bueno, aquí en Inglaterra no hay muchos ecuatorianos, te cuento, en Liverpool no hay muchos latinos, hay una comunidad brasilera, pero eso es básicamente lo que hay. En Londres hay una pequeña comunidad colombiana, así que ser de Ecuador se puede decir que aún es un poco raro. La gente que está familiarizada con el fútbol conoce mucho a Antonio Valencia. Él hizo una gran carrera en Manchester y eso queda solo 1 hora de aquí de Liverpool, así que lo conocen muy bien. En Liverpool no son amantes del Manchester United, su rival más grande, así que no es que lo tienen como a un héroe, pero lo conocen muy bien. Cuando tú dices Ecuador, inmediatamente lo asocian con Antonio Valencia. Gracias, Karina. Que puedas sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera. Eh, que te siga yendo muy bien a ti, porque sin duda que una ecuatoriana que ha empeñado su talento y su ciencia en lograr un mejoramiento en las industrias del fútbol, como es el NBA, que ahora te está acompañando, será una puerta para tener mejores oportunidades aquí en el país. Te enviamos un abrazo y que te vaya bien y que la situación siga mejorando tanto allá como acá. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo también y que las cosas mejoren para todos. Saludos. Gracias. Karina Barriga, posgradista, estudia en Inglaterra, se encuentra radicada en Liverpool, nos ha contado algo acerca de cómo se convive con la cuarentena
en su ciudad y cómo está evolucionando la industria del fútbol en una especialidad en la que ella precisamente está estudiando desde hace varios años. Llegamos hasta aquí con los deportes, nos vamos a las noticias. Gracias a todos ustedes, que tengan un gran fin de semana.